Ok, continuando con esta cronología, el día de hoy se presenta la doctora Tatiana Calderón Pilligua. Ella es médico posgradista del Servicio de Medicina Interna, segundo año, del Hospital Luis Bernaza. Ella nos va a traer un tema que se llama meningitis tuberculosa, aspectos diagnósticos y terapéuticos. De antemano, el agradecimiento a la doctora Tatiana Calderón y el uso de la palabra es total para ella. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con la exposición del día de hoy, el tema a seguir es meningitis tuberculosa. Bueno, como bien se sabe, la meningitis tuberculosa es una forma extrapulmonar grave de tuberculosis que causa lesión en las membranas meningias. A pesar de esto, tiene una importante morbimortalidad a nivel mundial y por eso es uno de los temas escogidos en este webinar. Espere que voy a poner en pantalla completa. Ok. Ya, la tuberculosis es un problema global de salud pública. Tiene una prevalencia estimada entre 8.8 millones de casos en el 2010 y entre 1.5 y 2.5 millones de muertes en el mismo año. La meningitis tuberculosa es la forma más común de de afección en el sistema nervioso central y representa aproximadamente el 1% de las formas de tuberculosis. Pero a pesar de esto es la manifestación más grave, ya que causa más muertes y discapacidad que otras presentaciones de tuberculosis. La tuberculosis meningia es poco común en países desarrollados y quienes desarrollan mayor riesgo son los niños pequeños con tuberculosis primaria y los pacientes con inmunodeficiencia causada ya sea por envejecimiento, por desnutrición, trastornos como el VIH y el cáncer. El diagnóstico certero representa un desafío para el médico clínico. Y los objetivos de la charla en sí es identificar las características clínico-epidemiológicas, llegar a un diagnóstico rápido y la instauración precoz de tratamiento empírico, los cuales en todas las guías se menciona como elementos claves en el manejo de esta infección. En cuanto a epidemiología, a pesar de que hay un declive mundial de casos incidentes en los últimos años, en el 2015 la OMS estimó un 10.4 millones de casos incidentes de tuberculosis alrededor del mundo, de los cuales el 10% eran en niños y el 11% en personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. La meningitis tuberculosa comprende entre el 1 al 2% de los casos de incidentes de tuberculosis. Se estima que 1.7 millones de personas en todo el mundo tienen tuberculosis latente y la tuberculosis causó enfermedad en 10 millones de personas en el 2018, conduciendo a la muerte de 1.2 millones de personas con VIH negativas y de 251.000 personas que viven con VIH. La tuberculosis meningia tiene una alta tasa de mortalidad, de entre el 30 y 40%, incluidos los pacientes que tienen tratamiento para tuberculosis. Sin embargo, la tasa de mortalidad aumenta en los pacientes que viven con VIH y los que sobreviven quedan con secuelas a largo plazo y además conducen a una discapacidad de por vida. Siguiendo con la expo, vamos a hablar un poco sobre la patogenia de la enfermedad. Como bien se sabe, las infecciones causadas por tuberculosis, independientemente de la presentación clínica, se establecen por la inhalación de bacilos en las vías respiratorias distales a maneras de gotitas o flujo. Después de escapar del espacio aéreo al intersticio, el Mycobacterium tuberculosis se propaga primero a ganglios linfáticos que drenan en el pulmón y luego a sitios distantes a través del torrente sanguíneo. Durante su diseminación hematógena, las micobacterias se pueden depositar adyacente a los ventrículos o al espacio subaracnoideo, lo que lleva a la formación de granulomas. Según Rich y McCorduck, la invasión del sistema nervioso central se da por focos en la región subpial y subependimaria, también llamados focos de Rich. La infección en el espacio subaracnoideo se da posterior a la ruptura de estos focos, lo cual desencadena una respuesta inflamatoria intensa, lo que causa obstrucción en el drenaje del icosofalo-raquídeo, que se traduce como hidrocefalia, forma granulomas, también produce endarteritis obliterante y clínicamente se manifiesta como signos neurológicos focales.
Esta de aquí es una imagen de un granuloma, el cual es un conjunto de células que, como bien se puede observar, tiene células T, células B, células dendríticas y predominantemente el Mycobacterium tuberculosis. Los granulomas en el sistema nervioso central se detectan por lo general en estudios post-mortem, en pacientes con tuberculosis o incluso individuos que no tenían sospecha clínica de la enfermedad. Una de las teorías de la diseminación de la tuberculosis meningia es la ruptura del granuloma extiende bacilos en el espacio subaracnoideo, los cuales entran al líquido cefalorraquídeo y aquí produce la diseminación. Esto es importante porque para el diagnóstico microbiológico se requiere el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo de un paciente infectado. Ya, en cuanto a los factores de riesgo para meningitis tuberculosa, tenemos pacientes que tengan VIH, estén en tratamiento con antagonistas de los factores de necrosis tumoral, ejemplo infliximab, en tratamiento con corticoides, alguna malignidad, sexo femenino, pacientes con alcoholismo y diabéticos. Siguiendo con las características clínicas, las características de la tuberculosis meningia en sí son similares a las otras características de meningitis. Clásicamente se presenta como una meningitis subaguda. Esto es debido esto por lo general tiene un inicio insidioso, está precedido por síntomas constitucionales y las manifestaciones más frecuentes son fiebre, cefalea, vómitos, alteración de la conciencia y rigidez de nuca. En estadios más avanzados es frecuente el compromiso de pares craneales, como el tercer, cuarto, sexto par craneal, pérdida visual, déficit focal y en otras presentaciones más agudas puede ser difícil de distinguir de una meningitis bacteriana. Con menor frecuencia, la meningitis tuberculosa se presenta como una alteración mental progresiva, caracterizada por cambios en la personalidad y en la abstinencia social. Ya, el diagnóstico, para el diagnóstico de tuberculosis en el sistema nervioso central se debe considerar 4 pilares fundamentales, que son las características clínicas, epidemiológicas, microscopías y el estudio del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las características clínicas, me pareció interesante este cuadro publicado en la revista Medicine en el año 2017, en el cual hace un resumen del cuadro clínico del paciente, los hallazgos en líquido cefalorraquídeo y los hallazgos a nivel imagenológico en relación al tiempo de instauración de la enfermedad, y abajo se detalla la mortalidad. Lo divide en 3 grados de severidad: grado 1, que compromete la primera semana, en el cual los síntomas predominantes son fatiga, fiebre, dolor de cabeza. A nivel del líquido cefalorraquídeo se evidencia un aumento de la celularidad, a predominio de neutrófilos, aumento de proteínas, disminución de la glucosa, y el lactato puede estar normal o ligeramente elevado. Y a nivel de imágenes no es tan frecuente, pero se encuentra hidrocefalia. En el grado 2, que compromete entre la segunda y tercera semana, son los síntomas antes descritos, pero a esto se le suma disminución del estado de la conciencia y signos neurológicos focales. Los hallazgos en laboratorio son los mismos, pero un poco más marcados, y en cuanto a criterios imagenológicos se pueden evidenciar áreas de infarto. En cambio, en el grado 3, que es el grado severo, son los síntomas antes descritos, pero aún más marcados. Los hallazgos de laboratorio los mismos. En esta de acá se evidencia aumento del lactato, aumento de la bacteriemia y una glucorraquia más disminuida. Y en cuanto a imágenes, se evidencia ya hidrocefalia, infarto y hasta tuberculomas, teniendo el grado 5 un 80%, perdón, el grado 3 un 80% de mortalidad. Este es un resumen del cuadro anterior, en el cual básicamente se basa en el estado de coma de Glasgow. Ya en el grado 1 tenemos un paciente con un Glasgow de 15 sin déficit neurológico. En el grado 2, paciente con un Glasgow que oscila entre 10 y 14 con déficit focales como hemiparesia o parálisis de nervios craneales. Y en el grado 3, un paciente con un Glasgow menor de 10 y un déficit neurológico grave. Como bien lo mencionó el doctor Víctor, otro de los parámetros utilizados es el índice de Twice, el cual fue utilizado, bueno,
y fue utilizado por primera vez en un estudio vietnamita en 251 pacientes, en los cuales ellos se dieron cuenta que habían 5 factores predictores de la enfermedad, los cuales son edad, duración de la enfermedad, recuento de leucocitos en sangre, recuento de leucocitos y proporción de neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo. Y se halló que un puntaje menor o igual a 4 indica meningitis tuberculosa con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 79%. Este índice fue utilizado en varios estudios y finalmente fue validado en el 2015 con una especificidad del 81.5 y una sensibilidad del 99%. El estudio de líquido cefalorraquídeo es la principal herramienta de laboratorio para el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Las características propias, como ya lo mencionaron antes, es el aumento de la celularidad, glucosa baja, una relación glucosa-líquido cefalorraquídeo menor de 0.5 y proteínas elevadas. Ya, la microscopía o la búsqueda directa con microscopio de bacilos alcoholácidos resistentes en líquido cefalorraquídeo es muy variable. La microscopía directa es rápida y relativamente barata y se usa la técnica de tinción de Ziel-Nielsen. Sin embargo, la visualización tradicional de líquido cefalorraquídeo para evaluar los bacilos alcoholácidos resistentes ha demostrado tener una mala sensibilidad de entre el 10 y 20%. De todas maneras, es una técnica sencilla de realizar y requería teóricamente una carga de 10.000 microorganismos por ml para ser positivo. El gold standard para el diagnóstico de meningitis tuberculosa es el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Los métodos de cultivo tradicionales siguen siendo el gold standard a pesar de los años. El cultivo tiene una sensibilidad de 50 al 70%, pero lo malo es que los resultados pueden tardar muchas semanas. De hecho, pueden tardar de entre 3 y 8 semanas. En medios sólidos y en medios líquidos pueden tardar 3 semanas, pero lamentablemente no tenemos medios líquidos en Sudamérica. Otra prueba es la adenosíndeaminasa, también conocida como ADA, la cual se ha usado ampliamente para el diagnóstico de meningitis tuberculosa y se usa desde 1980. Se establece un punto de corte al inicio de 7, pero en estudios actuales, en el 2016, en adultos se establece un nuevo punto de corte de 11.3 con una sensibilidad del 82% y una especificidad del 83% comparada con valores de meningitis no tuberculosas en otros desórdenes neurológicos. Sin embargo, en pacientes con coinfección de virus de VIH, los niveles de ADA tienen muy poca utilidad, ya que en esta población se ha documentado niveles elevados en pacientes con otras patologías como toxoplasmosis, sífilis, citomegalovirus, criptococosis, etc. Y otra prueba son las pruebas de amplificación del ácido nucleico. Estas técnicas de biología molecular han sido estimadas como herramientas capaces de detectar la presencia de Mycobacterium tuberculosis en todas las muestras, pero tiene una apreciación no tan exacta y la sensibilidad y especificidad de la técnica es muy variable. Anteriormente las técnicas PCR no eran posibles debido a que eran recursos limitados, donde se encontraban la mayoría de casos de tuberculosis en África subsahariana o en Sudamérica. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hay la nueva prueba, que es la ExPERT, o también conocida como GeneXpert, que es una prueba de PCR totalmente automatizada que ha permitido el diagnóstico rápido de tuberculosis. Se usa con cassettes o cartuchos y tienen el diagnóstico en un periodo aproximado de 2 horas. Ya. Otro dato que hay que tener en cuenta es que los métodos de cultivo tradicionales tienen un papel diagnóstico debido al límite inferior de detección. Ellos necesitan de entre 1 a 10 células de unidades formadoras de colonia por ml en comparación con el ExPERT que necesita 116 unidades formadoras de colonia por ml. Hay otra prueba nueva que se llama el ExPERT Ultra. El ExPERT Ultra tiene un límite inferior de detección mejorado que el ExPERT. Ellos necesitan solo 15.6 unidades formadoras de colonia en comparación
en comparación con la 116 del Expert. Tienen una sensibilidad superior en comparación con el Expert de un 90% versus 60% y una especificidad que fue menor, 90% versus 97%. Ya, los ensayos de liberación de interferón gamma o IGRA se usan para el diagnóstico de tuberculosis latente. Sin embargo, se han realizado pruebas en líquido cefalorraquídeo a través de IGRA estudiando la evaluación de tuberculosis meningia. Estas pruebas generalmente requieren altos volúmenes de líquido cefalorraquídeo entre 5 y 10 ml. Sin embargo, a pesar de eso, los resultados indeterminados son muy comunes. Tiene una sensibilidad de entre el 50 al 70% y una especificidad del 70 al 90%. En este cuadro hay un resumen de las pruebas mencionadas anteriormente, el Ziel-Nielsen, los cultivos, el PCR y el interferón. Sin embargo, en la parte de los comentarios podemos ver que ninguna de ellas es tan específica para el diagnóstico. Ziel-Nielsen necesita un volumen mayor de 8 ml para tener una buena sensibilidad. Los cultivos se toman mucho tiempo, se tardan entre 3 y 8 semanas. Las pruebas de PCR son buenas para determinar el diagnóstico, más no para descartarlo. Y en las pruebas de interferón gamma también necesitan un volumen de entre 5 y 10 ml. Siguiendo con los criterios para el diagnóstico, tenemos el diagnóstico por imágenes, el cual está en un debate considerable desde hace mucho tiempo, debido a que el uso de la prueba de imagen, o sea, autores americanos versus europeos difieren en cuanto al uso de prueba de imagen antes de la realización de punción lumbar o después. Lo que se ha acordado hasta ahora es que la la punción lumbar se puede realizar antes de una tomografía solo si no hay signos que hagan sospechar de una lesión ocupante de espacio intracraneal, como papiledema, focalidad neurológica, un deterioro de Glasgow menor de 10, inmunodeficiencia grave o crisis comiciales. En estadios tempranos, la tomografía no va a mostrar ninguna evidencia. Sin embargo, acá traigo unas imágenes de cortesía del doctor Salvatore Belabrio de la revista Radiopaedia, en el cual se evidencia en la primera tomografía un área hiperdensa en la región parietotemporal izquierda y además una representación reducida de la rama ascendente posterior de la fisura silviana izquierda. En la diapositiva del centro es una fase temprana con el uso de contraste y en la última diapositiva se evidencian las lesiones antes descritas con el realce meningio, lo cual es muy sugestivo de una meningitis focal. Acá muestro imágenes de resonancia del mismo paciente en el cual se evidencia un engrosamiento meningio, la misma representación reducida de la rama ascendente posterior de la cisura de Silvio y además en la frecuencia T2 se ve un engrosamiento de las paredes de los ventrículos y pequeñas lesiones sugerentes de tuberculomas. Como resumen de la charla, se ha llegado a un consenso diagnóstico en el 2010 con los autores antes mencionados, el Dr. Twice, el Dr. Dorok, en los cuales para fines de investigación clínica establecieron criterios clínicos para determinar 3 tipos de meningitis tuberculosa de acuerdo al nivel de certeza. Estos son meningitis tuberculosa definitiva, probable y posible. La meningitis tuberculosa definitiva debe de cumplir totalmente criterios A y B, teniendo como criterios A baciloscopías positivas en líquido cefalorraquídeo, un cultivo o un PCR positivo para Mycobacterium tuberculosis en líquido cefalorraquídeo y baciloscopías positivas asociadas a un estudio anatomopatológico de cerebro o médula espinal compatible con meningitis tuberculosa. Ellos catalogan un caso probable si tiene un puntaje diagnóstico entre 10 o más. Ya voy a presentar la tabla del puntaje diagnóstico. Si no se dispone de imágenes cerebrales y de 12 o más si se dispone de imágenes cerebrales. Y
catalogan un caso como posible si el puntaje es de 6 a 9 si no hay imágenes cerebrales y de 6 a 11 si se dispone de imágenes cerebrales. Y esta de acá es la tabla de la puntuación, teniendo como criterios clínicos líquido cefalorraquídeo, imágenes y evidencia de tuberculosis fuera del sistema nervioso central. Las características clínicas que toman ellos en cuenta es la duración de síntomas, mayor de 5 días, si tienen signos sugerentes de tuberculosis, como pérdida de peso, sudoración, tos por más de 2 semanas, contacto con alguna persona con tuberculosis pulmonar, un PPD positivo, déficit neurológico focal, parálisis de pares craneales o alteración de la conciencia. En cuanto a la evidencia de líquido cefalorraquídeo, la celularidad, el predominio de linfocitos, proteínas mayor a 1 gramo y relación glucosa, plasma de menor del 50% o una glucosa en líquido cefalorraquídeo menor de 40. Y en cuanto a imágenes, hidrocefalia, engrosamiento de meninges, tuberculomas, infartos o hiperdensidad basal precontraste. Y esto es nuevo, no se había usado en los scores anteriores, pero es muy importante la evidencia de tuberculosis fuera del sistema nervioso central, ya que del 50 al 60% de los pacientes que tienen tuberculosis meningia, por lo general, tienen una lesión de tuberculosis fuera del sistema nervioso central. ¿Ya? Para concluir, vamos a hablar sobre el tratamiento. La meningitis tuberculosa es una forma extrapulmonar, es la forma más compleja de tratar y de más pobre respuesta. La elección del esquema antituberculosis debe ser preferiblemente fármacos con buena penetrancia en el sistema nervioso sanguíneo. El sistema nervioso central. La isoniazida posee un excelente efecto bactericida junto con piracinamida y etionamida, los cuales son fármacos que tienen libre paso en la membrana hematoencefálica y por lo tanto su concentración va a ser muy similar en líquido cefalorraquídeo y en sangre. La rifampicina, por otro lado, tiene baja penetrancia en el sistema nervioso central, dado que más de la mitad de los casos tiene tuberculosis diseminada o tuberculosis de otra ubicación, no se puede prescindir de este fármaco en el esquema inicial. Ya. El esquema que se usa para tratamiento de la meningitis tuberculosa en la fase inicial es la misma, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en fase diaria por 2 meses, y en la segunda fase se usa isoniazida y rifampicina. Algunos autores consideran entre 7 y otros entre 10 meses adicionalmente. Igual se sugiere un control de líquido cefalorraquídeo a la primera semana de tratamiento, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y a los 6 meses recién se va a ver una normalización de la mayoría de los parámetros. El primer parámetro en normalizarse es la glucosa. Ya. Y por último, traigo una de las preguntas más realizadas en los últimos años, es sobre el uso adyuvante de corticosteroides en pacientes con tuberculosis meningia. Esto lo traigo de una publicación oficial de la Sociedad Americana Torácica, en los cuales ellos recomiendan el uso inicial de terapia corticosteroide adyuvante, ya sea con dexametasona o prednisona, por 6 a 8 semanas en los pacientes con tuberculosis meningia. Bueno, eso es todo por la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la realiza. Gracias, estimada doctora Tatiana Calderón. Como lo manifestó ella, es el momento oportuno para las preguntas. Si alguien quiere realizar una pregunta, puede hacerlo a través del chat o desactivando su micrófono, que la doctora está gustosamente para contestar. Vamos a revisar el chat. Esperemos un momento, a ver si hay alguna pregunta.
Ya. En cuanto a la pregunta de la doctora Raiza Mariscal y el uso de corticosteroides en pacientes VIH, no está contraindicado, de hecho ellos lo recomiendan. Lo que sí está contraindicado o no ha demostrado una mejoría es el uso temprano de la terapia antirretroviral. De hecho, ellos lo recomiendan iniciar la terapia antirretroviral después de la fase inicial de tratamiento de tuberculosis, pero sí avalan el uso de corticosteroides en el inicio en los pacientes con HIV. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Transmitirle una felicitación, doctora, excelente ponencia. Muchas gracias. Ok, si nadie más tiene alguna pregunta para la doctora, esto fue un grato placer escuchar a la doctora Tatiana Calderón Pilligua. Se prepara la doctora Eliana Rodríguez Meléndez. Ella ya nos va a acompañar con una participación.